Mi nombre es Ramiro Cervantes Navarro. Tengo 91 años. Nací en Neza, en las afueras de la Ciudad de México, en un estado de México que todavía olía a tierra seca y a esperanza a pagos chiquitos. Levanté 2 empresas. Hice suficiente lana para que mi nombre saliera en los periódicos. Lo perdí todo 2 veces y hoy vivo en un cuartito sencillo en Ixmiquilpan, Hidalgo, con una mecedora en el porche y una colección de silencios que ninguna fortuna fue capaz de comprar. Vengo a hablar contigo no por vanidad. Vengo porque ya no tengo más tiempo que perder fingiendo que el camino que elegí fue el correcto. Cuando yo era niño, mi papá, Sebastián Cervantes, era diablero en el mercado de la Merced. Salía antes de que cantara el gallo y volvía ya entrada la noche. Yo dormía en la misma cama con mi hermano Roberto y oía a mi mamá rezando en voz baja en el cuarto de al lado, no por fe, sino por desesperación. El rezo de quien está contando las monedas sobre la mesa y le pide a Dios un milagro para juntarlo de la renta. Cuando yo tenía 12 años, mi papá se resbaló en una rampa mojada con un costal de harina en la espalda. Se rompió el tobillo. Se quedó 3 meses sin trabajar. Recuerdo la cara de mi mamá en ese tiempo. No era tristeza, era vergüenza. Era el tipo de silencio que un niño nunca más olvida. Ese día me hice una promesa a mí mismo. Una promesa silenciosa, dura como una piedra. Jamás mi familia iba a pasar hambre por culpa de la mala suerte. Jamás mi esposa iba a tener esa mirada. Jamás mi hijo iba a crecer con ese peso sobre los hombros. Yo no sabía a los 12 años que esa promesa no nació de la fuerza. Nació del miedo. Y el miedo es un pésimo arquitecto. Me puse a trabajar desde chico. Vendí mangos preparados en la playa. Repartí hielo en bicicleta en tiempo de calor. Aprendí contabilidad por mi cuenta en un curso nocturno donde dormía más de lo que estudiaba. A los 25, me fui a la Ciudad de México en un camión que tardó 32 horas y llegó de madrugada. Yo traía una maleta de vinipiel, 200 pesos en la bolsa y una convicción que hoy me parece casi infantil. Yo iba a triunfar. A los 31, abrí mi primera empresa, una distribuidora de materiales para construcción en Tlalnepantla. Trabajé como un condenado, 16, 18 horas al día. Llegaba antes que los empleados. Me iba después que el velador. Dormía con la libreta de pedidos en el buró. Me enorgullecía de eso. Le llamaba garra. Le llamaba ser un hombre de barrio que no se raja. Era solo ceguera con otro nombre. Cuando cumplí 40 años ya tenía mi primer millón. Cuando cumplí 50 tenía un grupo empresarial con sucursales en 3 estados. Mi foto salió en una revista de negocios de la capital. Mi mamá recortó la página y la puso en un portarretratos. Eso me hizo llorar en esa época. Hoy lloro por razones muy diferentes. Mi esposa se llamaba Guadalupe. Lupe, le decía yo. Mujer de Pachuca, hija de campesino, de manos firmes y ojos que no se perdían de nada. Ella esperó durante años. Esperó a que yo llegara a casa antes de las 10 de la noche. Esperó a que me sentara a la mesa sin el celular al lado. Esperó a que le preguntara cómo estaba de verdad, no como quien hace una pregunta por cumplir antes de hablar de trabajo. Tuvimos 2 hijos, Marisol y David. Me perdí los primeros pasos de Marisol. Estaba en una junta en Monterrey. David ganó el campeonato de natación a los 12 años. Me acuerdo hasta hoy porque Lupe me llamó, emocionada, y yo le contesté a media llamada. Le dije, «Qué bueno, mijo», y colgué porque tenía un cliente esperando. «Qué bueno». 40 años después esa frase todavía me sangra. Yo les decía, su papá está haciendo esto por ustedes. Lo decía tanto que me lo acabé creyendo. Pero era mentira. Lo estaba haciendo por mí. Por el niño asustado de Neza que vio a su mamá rezar en voz baja en la oscuridad. Yo estaba comprando tranquilidad en una tienda que no vendía tranquilidad. Vendía la ilusión de tener el control. Porque el dinero no cura el miedo. Lo adormece un rato. Pero el miedo sigue ahí, esperando. En 1998, una mala apuesta en un contrato con el gobierno del estado me dejó con deudas que tardé 6 años en pagar. Me reconstruí. Porque yo era terco. Porque confundía la terquedad con el carácter. Trabajé todavía más. Viajé todavía más. Me alejé todavía más.
y en 2009 descubrí que mi socio por 12 años, Evaristo Landaverde, llevaba robándole a la empresa por lo menos 3 años. 3 personas diferentes me lo advirtieron. Un contador, mi hija Marisol y hasta mi hermano Roberto, que no entendía nada de negocios, pero entendió que Evaristo no miraba a los ojos. Mi orgullo no me dejó escuchar. Pensé que eran envidiosos. Pensé que era yo quien tenía la visión, y que los demás no veían. Resultado: la quiebra, demandas, deudas, la segunda caída. Todo ese sacrificio, todas esas cenas perdidas, todas esas promesas pospuestas, todas esas noches lejos de casa, no sirvieron de protección para nada. El dinero se fue otra vez, y junto con él, lo que todavía me quedaba dentro de casa finalmente se rompió. Lupe murió en 2015 de un infarto que el doctor dijo que venía anunciándose desde hacía años. Estrés, dijo. Presión crónica. Ella nunca me dijo que se sentía mal. Yo nunca le pregunté bien. Hoy Marisol tiene 63 años y vive en Veracruz. Me llama para el Día del Padre y en Navidad. Pláticas de 10 minutos. Hablamos del clima, de los nietos, de cosas que no duelen. Hace 8 años me dijo algo sentada aquí, en este mismo porche, con una voz tan calmada que la calma dolía más que un grito. Papá, yo crecí sin papá. Estabas aquí, pero no estabas. Quise defenderme. Quise enlistar todo lo que pagué, todo lo que construí, todo lo que sacrifiqué. Pero en el fondo yo lo sabía, siempre lo supe. Yo siempre estaba en otro lugar, incluso cuando estaba presente en cuerpo. David está en Guadalajara. Tiene más tiempo que David no me llama. Dejé de insistir porque insistir me recordaba que fui yo quien le enseñó primero el distanciamiento. ¿Sabes qué es lo que recuerdo con más claridad, aquí a mis 91 años? No es el contrato que salvó a la empresa en el 97. No es el encabezado del periódico. No es el coche que me compré cuando hice el primer millón. Recuerdo una tarde de domingo en 1984. Marisol tenía 7 años y había hecho un dibujo de un barco en el mar. Ella nunca había visto el mar de cerca. Lo había dibujado de pura imaginación. Yo llegué a casa más temprano ese día. Algo rarísimo. Y ella me enseñó el dibujo con esa alegría que solo tienen los niños. Esa alegría que no pide nada a cambio, solo quiere que la vean. Me senté en el piso de la sala con ella por casi 2 horas. Sin prisa, sin celular, sin agenda. Solo ella, yo y ese barco inventado. Ese recuerdo vale más que cualquier cosa que yo haya firmado en mi vida. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. De casi un siglo de vida, lo que de verdad quedó cabe en unas pocas horas de presencia real. El resto es ruido. También estuvo el orgullo. Ese fue un veneno silencioso. Yo nunca pedía ayuda. Nunca admitía que me equivoqué. Nunca decía, no sé. Creía que la vulnerabilidad era debilidad. Era arrogancia disfrazada de valentía. Fue ese orgullo el que me impidió escuchar cuando me advirtieron sobre Evaristo. Fue ese mismo orgullo el que retrasó las disculpas que debía haber ofrecido décadas antes. Tragarse el orgullo duele. Pero vivir con el arrepentimiento duele mucho más, y por mucho más tiempo. Tú que estás leyendo esto, probablemente tienes a alguien a tu lado que necesitaría 5 minutos de tu atención verdadera. Tu hijo esperando que le preguntes cómo le fue en el día, y que escuches de verdad, no que finjas. Tu esposa, tu esposo, tu madre, acostumbrándose poco a poco a tu ausencia. Crees que tienes tiempo. Yo también lo creía. El tiempo no avisa cuando empieza a acabarse. Solo pasa. Callado, constante, y sin pedir permiso. Nadie al final de su vida se lamenta por no haber cerrado más contratos. Nadie llora por no haber contestado más correos. Lo que duele es descubrir que los momentos simples, los que parecían que se podían posponer, eran exactamente lo que sostenía todo. Yo cambiaría cada negocio que cerré por unos años más de plática tranquila con Lupe en la cocina. Cambiaría cada viaje de trabajo por más cenas con mis hijos. Daría todo por haber llegado a casa a las 6 de la tarde, en vez de a las 10 de la noche.
Por decir una vez más, el trabajo puede esperar. Yo no puedo volver. Tú sí puedes. Si pudiera vivir todo de nuevo, y pienso en eso aquí en la mecedora todas las tardes, seguiría trabajando. Seguiría construyendo. Un mexicano no le huye a la chinga, eso es verdad. Pero pondría límites que no negociaría con nadie. La cena en familia sería sagrada. Las vacaciones no serían un lujo, serían un compromiso. Aprendería a decirle que no al mercado y que sí a quien estaba frente a mí. Pediría perdón más pronto. Escucharía más. Sería menos impresionante y más presente. Así que te hago una pregunta simple pero brutalmente honesta. ¿Lo que estás persiguiendo vale el riesgo de perder a la gente que amas? Porque puede que sí ganes dinero. Puede que sí consigas reconocimiento. Pero si en el proceso pierdes la conexión, la presencia y la intimidad, el saldo final será negativo. Y es un saldo que ninguna recuperación financiera puede poner en ceros. Yo ya estoy al final del camino. Hice las paces con muchas cosas. Todavía cargo el peso de lo que no hice. No estoy aquí para culparte. Estoy aquí para darte lucidez. El éxito que ignora las relaciones no es éxito. Es una compensación emocional con disfraz de logro. Cuando termines de leer esto, no vuelvas directo al trabajo. No abras otra aplicación. Ve con alguien a quien ames. Siéntate a su lado. Míralo a los ojos. Pregúntale cómo le fue en el día y escucha de verdad. Dale un abrazo largo. Dile que lo amas y está presente cuando lo digas. No esperes a llegar a los 91 años para descubrir lo que de verdad importa. Yo ya recorrí ese camino. Tú todavía puedes elegir otro. Hay una carta dentro del cajón de mi buró que escribí hace 15 años y nunca envié. Es para David. La escribí una noche de marzo, después de un sueño en el que él tenía 6 años y me estaba esperando en el zaguán con una pelota de hule en la mano. En el sueño, yo llegaba a casa y pasaba de largo junto a él. No con maldad, no a propósito, simplemente no lo veía. Él se quedaba parado en el zaguán sosteniendo la pelota, viendo cómo mi coche desaparecía en la cochera, y no decía nada. Los niños en los sueños rara vez hablan. Solo miran. Y la mirada de David en ese sueño fue suficiente para despertarme a las 3 de la mañana con el pecho apretado, como si hubiera corrido. Escribí la carta esa madrugada. 6 páginas a mano, con la letra temblorosa de un viejo, llena de cosas que nunca tuve el valor de decir en voz alta. Nunca la envié porque cada vez que abro el sobre para releerla, encuentro una excusa para esperar un poco más. Quizá el momento adecuado. Quizá cuando él llame. Quizá cuando yo esté más fuerte. Hoy sé que el momento adecuado no existe. Es solo el miedo con otro nombre. El mismo miedo de niño que guió mi vida entera y que todavía no se ha ido del todo. David nació en 1967, 2 años después de Marisol. Era un niño callado, observador, del tipo que se queda en un rincón estudiando el ambiente antes de acercarse. Muy diferente a mí. Yo siempre fui de entrar a un lugar ya hablando, ya proponiendo, ya convenciendo. Él entraba despacio, lo miraba todo, y cuando finalmente hablaba, decía algo que valía más que todo lo que yo había dicho antes. No supe valorar eso cuando era niño. Confundía su silencio con falta de ambición. Una vez, cuando tenía como 15 años, me dijo que quería ser maestro de historia. Yo escuché eso e hice lo que hace un padre ocupado y lleno de certezas. Le dije que tenía que pensar en algo más práctico, algo que diera dinero de verdad. Hablé con la autoridad de quien construyó una empresa desde cero y creía que eso le daba el derecho de definir qué era el éxito para todo el mundo. David no discutió. Solo me miró con esos ojos tranquilos y dijo: «Está bien, papá». Terminó estudiando administración de empresas. Nunca me dijo si fue por convicción o por sumisión. Yo nunca pregunté. Esa es una de las cosas que están en la carta del cajón. La disculpa por haber confundido mi historia con la suya. Por haber creído que, por haber sufrido para llegar a donde llegué, tenía el derecho de trazar el camino de quienes amaba. No lo tenía. Nunca lo tuve. Hay una tarde que no puedo olvidar. Fue en 1993. David tenía 26 años, ya trabajaba en la empresa conmigo y me invitó a comer. Solo nosotros dos.
sin temas de negocios, sin agenda. Dijo que quería platicar. Acepté, pero en cuanto llegamos al restaurante, recibí una llamada de un cliente importante de la Ciudad de México. Contesté. Me quedé 40 minutos en el teléfono, mientras David se quedó sentado en la mesa mirando su vaso de agua. Cuando colgué, él estaba diferente. No enojado. David nunca se enojaba de forma visible. Estaba cerrado, con esa quietud que ya no era la suya de niño, contemplativa y curiosa. Era una quietud de quien ha decidido dejar de esperar. No le pregunté qué quería decirme. Pasé el resto de la comida hablando de negocios, de expansión, de estrategia. Él respondió con monosílabos educados y pagó la cuenta antes de que yo me diera cuenta de que se estaba yendo. Nunca supe qué quería decirme ese día. También está en la carta. Después de la quiebra de 2009, David se fue de Guadalajara a un pueblo más chico, a Sayulita, donde él y su esposa abrieron una pequeña posada, muy lejos de todo lo que yo había intentado construir. Cuando me enteré, me enojé. Pensé que era una huida, una debilidad, un desperdicio de potencial. Hoy entiendo que fue lo más sabio que hizo cualquiera de mis hijos. Se bajó del barco antes de que se hundiera. Supo decirle que no a una herencia que nunca fue de dinero, sino de compulsión. Tienen 3 hijos. Los vi a los 3 una vez en una visita rápida en 2014, cuando todavía intentaba juntar los pedazos. Pasé 2 días en su posada. Era bonita, sencilla, con vista al mar. David se levantaba temprano para preparar el desayuno de los huéspedes con sus propias manos. Yo observaba aquello y no sabía si sentir orgullo o vergüenza por no entenderlo. Me tomó un tiempo aceptar que podían ser las 2 cosas al mismo tiempo. El segundo día, antes de irme, David me abrazó en la entrada. Un abrazo largo. Él no dijo nada. Yo tampoco. A veces el silencio entre un padre y un hijo dice más que cualquier conversación que los dos no tuvieron el valor de tener. Fue la última vez que lo vi en persona. A veces me quedo aquí en el porche por las tardes y me pregunto cómo sería si lo hubiera hecho diferente. No en la empresa, en la casa. Si hubiera llegado a las 6 en vez de a las 10. Si hubiera apagado el teléfono en la cena. Si le hubiera preguntado a David en ese restaurante en el 93 qué necesitaba decirme, y lo hubiera escuchado de verdad. La respuesta que me llega es incómoda. No sé si habría podido. No porque no amara a mis hijos. Los amaba, los amo, con una intensidad que la vejez solo ha hecho más grande. Sino porque estaba atrapado dentro de una versión de mí mismo que no sabía existir de otra forma. El hombre que yo había construido para sobrevivir al miedo de la infancia era un hombre que no podía parar. Parar, para él, era peligro. Era vulnerabilidad. Era la mesa de la cocina con las cuentas regadas y la madre llorando sin hacer ruido. Habría necesitado desmantelar a ese hombre antes de poder estar presente. Y nadie me enseñó que eso era posible. Nadie me dijo que pedir ayuda no era cobardía. Nadie me mostró que un padre puede ser fuerte y estar en la sala al mismo tiempo. Eso también está en la carta. La carta tiene 6 páginas. En la última, solo hay una línea. Escribí. Te vi, David, siempre te vi. Solo que no supe cómo demostrarlo sin que pareciera un reclamo. No sé si tenga sentido para él. No sé si todavía sea tiempo. Pero hay una diferencia entre una verdad no dicha y una verdad perdida. Y mientras yo esté vivo, la primera todavía puede convertirse en la segunda. Quizá mañana cierre el sobre. Quizá la envíe. Quizá sea tarde. Quizá no. Lo que sé, y lo sé con la rara claridad que solo da la vejez, es que lo único peor que llegar al final de la vida con una carta en el cajón es ni siquiera haberla escrito. Tú todavía puedes escribir la tuya, y más que eso, todavía puedes entregarla mientras la persona sigue del otro lado de la puerta. No esperes a tener un cajón.